Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mil Razones. Estamos hoy al aire con la ausencia de mi compañero Mariano y Nicolás, quienes hoy se van a tener que ausentar en este inicio de programa distinto, porque, bueno, tenemos que mencionar que en el día de ayer tuvimos la triste noticia del fallecimiento de la compañera Ana Edwin, a quien queremos recordar junto a los mejores compañeros que ya no están. Ella fue directora del INDEC durante el gobierno anterior, dando lo mejor de sí en esta tarea, pero bueno, lamentablemente poco reconocida por el campo popular incluso. Edwin sirvió con cuerpo y alma a la causa peronista y debió sufrir, al igual que muchos otros compañeros, el acoso de los enemigos del pueblo hasta el último día de su vida. Le mandamos desde aquí un fuerte cariño a su familia, lamentando su pérdida. Hoy estamos complicados porque estamos con un fuerte resfrío, así que sepan disculpar la voz. Pero bueno, no nos va a detener un resfrío si no nos detienen otras cosas peores, ¿no? Y rápidamente vamos a estar al aire con Antonio Rugier en el día de hoy, quien va a estar con nosotros compartiendo un poquito sus columnas de doctrina, de peronismo. Así que lo vamos a tener aquí prontamente, hablando de esos temas. Le queremos mandar un fuerte cariño a Mariano y a Nicolás, quienes hoy por distintos motivos cada uno no va a poder estar. Pero bueno, sepan que el programa que viene sin duda van a estar con nosotros. Tuvimos una semanita movida, linda para pensar un poquito el panorama político nacional y también internacional, con algunas noticias del campo, del ámbito exterior, que también vamos a estar mencionando en el día de hoy. Que va a ser un programa sin duda con escasez de tiempos, porque tenemos ahí algunos contenidos que Dios mediante entrarán todos en el programa, y si no, bueno, el programa que viene sin duda estaremos completando la tarea. Ahora vamos a estar para empezar el programa con Antonio como siempre, que nos va a acompañar, y después tenemos la vuelta de una sección que cada tanto vuelve, cada tanto desaparece, que son los saluditos parroquiales. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien, con un resfrío importante, pero bueno, acá estamos llevando adelante el programa. El cambio de clima, hubo unos días de calor y de pronto el frío de vuelta y quedamos así. Pero bueno, ya pronto estaremos de vuelta bien con ayuda de la medicina. Bueno. ¿Cómo estás? Los otros días habíamos quedado en que mencionáramos por lo menos el tema de la oligarquía y de... Así es. Evita en el capítulo 4 de Historia del Peronismo hace un análisis importante sobre ese tema, y ella siempre lo relaciona con el pueblo, porque Perón siempre analizó toda su acción política y su tarea tomando al conjunto del pueblo, o sea, al conjunto de la nación como una sola unidad. Y la actitud que Evita nos indica que deberíamos tener hacia el conjunto del pueblo es la actitud de servicio, y le atribuye a esto especialísima importancia. Nos dice, no quiero dejar de insistir sobre el tema de las masas y los pueblos en la historia, porque para mí, quien no entienda y sienta bien lo que es el pueblo, no podrá ser jamás un auténtico peronista. Mirá la importancia que le atribuye al conocimiento del pueblo, no solo
al conocimiento, después va a decir también la de sentirse pueblo. Ajá. Y después enumera ahí, dice, yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria. Uh-huh. Insiste en la importancia del pueblo. Y en otro lado dice, es urgente que insistamos dentro de nuestro movimiento en la necesidad que tenemos de hacer conocer y amar al pueblo, si es que no queremos perder y malograr esta maravillosa doctrina que nos ha dado el general Perón. Uh-huh. Y por otro lado dice, yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo, claro, si se siente él mismo parte del pueblo, y no tiene ambiciones, escuchá, y no tiene ambiciones de privilegio, y si sirve lealmente al pueblo. Yo creo que en esta última frase Evita sintetiza toda la actitud que deberíamos tener para no caer en el espíritu oligarca. Y por otro lado, la oposición, la oligarquía, es no tener en cuenta al pueblo, ¿no? Claro. No tener en cuenta al pueblo. No sé si es decir, seguimos con el tema, pero yo esta noche solamente querría hacer una síntesis de la cosa. Y Evita habla del espíritu oligarca, o sea, porque podemos ver dos cosas, lo que nos atañe a nosotros como peronistas y lo que atañe a los enemigos del pueblo, como fue siempre la oligarquía. Pero lo central acá es la actitud ante el pueblo, la actitud de servicio al pueblo, al conjunto del pueblo, no a un sector, no a una persona, no a un grupo, sino al conjunto del pueblo, o la oligarquía que se sirvió del pueblo para beneficio propio, para beneficio de un grupo, para beneficio de un sector. Un poco lo que... y Evita habla de... Sí. Sí, perdón. No quiero interrumpirte, sí, decinos. No te escucho. No te quiero interrumpir, seguí adelante. No, sí. Y ella hablaba del espíritu oligarca, que es el afán de privilegio, dice, es la soberbia, es el orgullo, es la vanidad, es la ambición. Y después habla también del espíritu del pueblo como la humildad, la sencillez y la alergia a los privilegios. Y por último, ella habla del espíritu peronista, que consiste en servir al pueblo y además obedecer al pueblo. Esta más o menos es la síntesis de este capítulo que ella desarrolla, fundamentalmente tratando de desarrollar el capítulo 2, en la que ella nos propone convertir a la masa sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla en pueblo, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad, como fue el pueblo del 17 de octubre. Claro. Esta más o menos es la idea general que yo te quería transmitir hoy respecto a la oligarquía y al espíritu oligarca, sintetizando como la oligarquía los que no tienen en cuenta a nuestro pueblo, como los que lamentablemente nos gobernaron estos últimos 4 años, y la actitud nuestra, que debería ser la de servir al pueblo, y no solo servirlo, sino, dice ella, sentirse parte del pueblo, obedecerlo, ¿no? Claro, dicen que hay un apotegma nuestro que Hola. El peronismo... ¿Me escuchás, Antonio? Hola. ¿Hola? Te escucho muy mal. Dame un segundo. Disculpame. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora sí. Bien. Hay un apotegma del peronismo que dice que el peronismo no se aprende ni se entiende, se comprende y se siente.
y en lo que vos nos estás contando parece que se opusiera, de hecho así es, entiendo yo, a la idea de oligarquía, a la idea de pueblo, ¿no? Hoy tenemos en la política cotidiana el problema del pago de la deuda externa, deuda que se contrajo y que benefició sin duda justamente a la oligarquía, a la clase, no me gusta hablar de clases, pero al sector de la sociedad más acaudalado, mediante fuga de capitales, mediante arreglos por debajo de la mesa con bancos y demás. Y esto, claro, está bien, perfecto, ellos han llegado al poder, han hecho sus negocios, pero ahora hay que pagarla toda esa. Y uno plantea que el pago de la deuda, lo debe hacer aquellos que lo contrajeron y aquellos que se beneficiaron de la deuda. Porque el pueblo, opuesto a oligarquía, no es justamente que se benefició ni quien lo pidió, porque cuando un gobierno peronista asume el poder, ¿qué hace? ¿Pide o paga? Paga. Somos los incansables pagadores de la deuda oligarca. Entonces, de esa manera, claro, es fácil gobernar pidiendo y es difícil gobernar pagando. ¿Antonio? Claro. Sí. Ahora, ahí está casualmente el meollo de lo que Evita nos quiere transmitir, me parece a mí, que el ser peronista implica tener en cuenta al conjunto del pueblo, en oposición al espíritu oligarca que no tiene en cuenta el conjunto del pueblo y por lo tanto tiene en cuenta solo a un sector o se preocupa por el negocio particular, como hizo esta buena gente durante estos 4 años, aunque perjudique al conjunto del pueblo. Uh-huh. Ahora, tengamos en cuenta que un gobierno peronista debe buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Así es. Y la independencia económica supone en primera instancia recuperar los bienes que la oligarquía ha sustraído al conjunto del pueblo, que es lo que habitualmente hace la oligarquía. Pero es una tarea que en cada circunstancia histórica implica determinados caminos y de determinadas formas y maneras, ¿no? Así es, Antonio. Por lo menos. Sí, así pero es. Sí, tenemos que recuperar los bienes del pueblo porque nadie puede distribuir lo que no tiene. Así es. Nadie puede distribuir lo que no tiene. Nadie puede distribuir lo que no tiene, es verdad. Y como decía Perón, el capital es trabajo acumulado. Así que sin duda la tarea que debe ocupar al gobierno que viene principalmente es la generación de puestos de empleo, ¿no? Sí, desde ya. Antonio, queremos agradecerte. Nos espera una tarea. No, por favor. Queremos agradecerte haber Un saludo grande a toda la audiencia y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Así es, sin duda el martes que viene estaremos de vuelta al aire. Nos vemos ahí entonces. Un abrazo a todos. Chau. Y así pasaba Antonio Rugier por nuestro programa del día de hoy, hablando un poquito de un tema que habíamos dejado pendiente en el programa pasado y que le habíamos pedido hablar hoy, que tenía que ver con la caracterización de la oligarquía, ¿no? Que es un poco aquello que se nos opone de tiempo inmemorial al peronismo y que en el día de hoy también sigue trabajando. A veces pareciera que esta idea de oligarquía está un poco de modé y uno cuando habla de oligarquía lo miran como pensando que atrasa algunos años, pero sin duda pienso que en verdad las mismas discusiones de los 40, de los 50 son las que hoy nos ocupan. La oligarquía sigue existiendo y el trabajador también. En este país, desde la irrupción del peronismo, hablar de clases está un poco fuera de lugar. Pero sí podemos hablar de una oligarquía y de un pueblo trabajador.
Aunque a veces, claro, el trabajador de hoy no es el trabajador de antaño que trabajaba pala en mano, ensuciándose con un mameluco, pasando largas horas en su puesto de trabajo y peleándola desde abajo, buscando siempre comprar su terrenito para construir, o en el mejor de los casos, un departamentito de algún plan estatal. El trabajador de hoy tiene mucho más asimilado el alquiler, llega a su puesto de trabajo y se encuentra con un piso de alfombra, se encuentra con un ambiente climatizado y una mesa de trabajo cómoda, con una computadora, ni siquiera no se mancha las manos ni con tinta. Y sin embargo, ese trabajador que puede confundirse porque claro, ya no ve su trabajo parecido al de sus abuelos, ¿no? El tipo va a trabajar de zapatos. Y entonces ve a aquel trabajador de pala en mano y se ve a sí mismo y no se reconoce, no se referencia en aquel. Pero sin embargo, aunque las condiciones laborales ya hayan mejorado, porque el capitalismo va creciendo y porque, claro, el peronismo intercedió ahí, el trabajador sigue existiendo y los trabajadores de hoy siguen siendo iguales a aquellos. Y la discusión sigue siendo trabajadores y oligarquía. Entonces, no hay que confundirse. Y los trabajadores del día de hoy tienen que saber que lo son, ¿no? Si vos llegaste a tu casa hace unas horas ya, porque saliste a las 6 de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde de tu puesto de trabajo, te tomaste el tren y llegaste a tu casa a 7 y pico, y estás viendo un LCD de 50 pulgadas, y tenés la calefacción prendida, y te parece que no sos un trabajador, te cuento que sos un asalariado. Tu dinero depende de alguien más. Alguien te lo da porque estás en relación de dependencia. Y entonces sos un trabajador. Y aunque no estés en relación de dependencia, la idiosincrasia trabajadora también engloba, por ejemplo, a comerciantes que tienen que ganársela día a día para poder llegar a fin de mes. Ninguno de nosotros, trabajadores, se beneficia de negocios con el Estado o grandes negocios entre privados. Ninguno de nosotros se beneficia de enormes plantaciones en el campo. Entonces, es bueno que tomemos conciencia de que somos trabajadores. Una conciencia que tuvimos, incluso muchos tenemos, pero que parecería que nos han hecho olvidar. Claro, habría que decir, ¿no?, que el trabajador, como decía Jaureche, el trabajador crece de la mano del peronismo y después, en lugar de ver al escalón que está por debajo de él, aquel de donde viene, tiende más a aspirar al escalón que está por sobre él. Por eso el secreto del poder real es el dominio cultural. Es el dominio cultural, porque cuando un gobierno peronista asume el poder y está 8 años, 10 años, paralelamente la oligarquía está bombardeando culturalmente desde los televisores, desde las computadoras, los celulares, desde los diarios, día tras día, año tras año, década tras década. Porque el discurso de los 70 años es una mentira, digamos. Nosotros gobernamos unos 37 años, más o menos. Y desde el principio de los tiempos, el resto del tiempo ha gobernado la oligarquía.
Ha gobernado la oligarquía. Ha gobernado la oligarquía, si queremos llamarlo distinto, podemos llamarlo grupos conservadores, ¿no? Podemos incluso llamarlo, si queremos, lo podemos llamar terroristas, porque si vamos al caso, los golpes de Estado, y habida cuenta que no hay en relaciones internacionales una definición de oligarquía definida, perdón, una definición quise decir de terrorismo definida, podemos decir que un golpe de Estado es también un acto de terrorismo. Y vaya si no, el ejemplo de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? El ejemplo de Plaza de Mayo, el bombardeo en Plaza de Mayo. Digo, hay que llegar a ese nivel de enfrentamiento con el prójimo para bombardear Plaza de Mayo, ¿no? Quizás no se esté entendiendo que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Si en la Argentina no hay quien tenga capacidad de compra, no va a haber quien pueda vender. Si no hay quien pueda vender, el país es inviable. Entonces, el bien común debe ser el fin último de las cosas. Y esto yo creo que el pueblo lo comprende, pero sin embargo tengo mis dudas sobre la oligarquía, ¿no? El pago de la deuda, sin duda, en la visión de derecha, digamos, dejaría a la gente con una menor capacidad de compra en un país que consume el 70% de las cosas que produce. Entonces, ¿qué país es viable donde no hay quien pueda consumir? ¿No? Y si no, bueno, hay que bancar las decisiones que se toman, ¿no? Si vos contraés la deuda y después querés que la pague el pueblo, tenés que bancarte y asumir que vas a vivir en un país en las condiciones en las que vas a vivir y que la historia te va a sindicar como lo que fuiste, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ciertos comportamientos a la hora de la gestión pública, ciertas responsabilidades que este gobierno a las claras no ha tenido. Es muy fácil gobernar pidiendo plata, cosa que, no sé si se acuerdan, pero Mauricio Macri dijo, ni bien asumió, que su gestión se iba a financiar mediante la toma de deuda. Habría que repensar un poquito la idea de financiar, ¿no? Porque si yo tomo deuda con intereses y después la tengo que pagar, hay que ver si me estoy financiando, qué estoy haciendo en realidad, ¿no? Pero así es fácil gobernar. Porque yo pido, me quedo con un pedazo, hago otro poco de obras y después que la pague el que viene, total, ¿no? Y quizás ese sea el costo, ¿no? Ese es el costo a pagar. Porque en lugar de reelegir, como se espera de cualquier gobierno electo, ¿no? Lo establecido es, digamos, lo que se espera. Por eso la ciencia política, frente a las elecciones de las PASO pasadas, era reticente a decir que el gobierno iba a perder. Porque se espera que un gobierno reelija. No pasa en el mundo que un gobierno no reelija, porque tiene lo que se dice en la calle, los fierros. Tiene los fierros para poder llevar adelante una campaña a todo trapo, ¿no? ¿Qué son los fierros? Y bueno, es ensuciarse las manos. Los fierros son militantes trabajando en el Estado, los medios de comunicación afines, que siempre los hay, sea el gobierno que sea. Los fierros son esta idea de que la gente está con el que mejor le va, y si vos sos gobierno entonces vas a tener una mayor afluencia de militantes para tus fuerzas políticas. Y todo eso va siendo un cuerpo de poder
político muy difícil de vencer. Muy difícil de vencer. Por eso se espera que un gobierno reelija, pese a las cagadas que se puedan mandar. Y está lleno de ejemplos, está lleno de ejemplos la historia de esto. Y sin embargo, ha sido tal el descalabro de las ocupaciones del Estado que esta gente ha hecho, que no han podido reelegir. Si bien las elecciones todavía están por definirse, pero todo parecería indicar que esto va a ser así. Entonces, así, bueno, así están las cosas. Así están las cosas. Por eso a la hora de gobernar hay que tener otra responsabilidad, me parece. Otra responsabilidad. Por eso el peronismo se ocupa de pagar la deuda. ¿No? Se ocupa de pagar la deuda. Porque gobierna con otra responsabilidad. Y eso es lo que se le va a pedir al próximo gobierno, desde nuestros espacios. Se le va a pedir que esté dentro de esa visión justicialista. Y la esperanza es esa. La esperanza es esa. Y ahora vamos a pasar a entrevistar a Guillermo Moreno, alguien que aquí en el programa es mencionado seguido, como un compañero que a nuestro entender ha representado fielmente la ideología del peronismo. Un compañero que ha sido ejemplo verdaderamente en su gestión, y tenemos hoy la suerte de tenerlo aquí en el programa. Guillermo Moreno con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero no logro escuchar bien, ¿eh? A ver si si podemos mejorar un poquito. A ver ahí. ¿Me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor, sí. Gracias por el llamado, ¿eh? No, gracias a vos por poder estar con nosotros y atendernos. Guillermo. Muy bien, señor. Queríamos, bueno, primero que nada queríamos mencionar, ya lo hemos hecho en el programa, al principio del programa, pero compartir con vos nuestra congoja por la pérdida de Ana Edwin. Sí, ciertamente, una gran compañera, extraordinaria, un soldado de la causa nacional y popular, que lamentablemente de propios y extraños fue recibiendo críticas infundadas. Las de los extraños, vaya y pase, la de los propios me parece una estupidez, pero bueno, son las cosas cuando algunos de los nuestros quieren parecerse a ellos, y entonces no se sabe muy bien para qué, pero bueno, así funciona. Así es. También se podría decir que es una discusión que yo entiendo viene desde los 70, porque tenemos la idiosincrasia peronista que debería estar regida exclusivamente por nuestra doctrina, que para eso está, ¿no? Hoy tenemos aquellos que arribamos al peronismo por Perón, y los que arriban al peronismo por intermedio de nuevas interpretaciones, y que vienen a quizás a enriquecer y otras veces no tanto a la visión, al paradigma que tenemos nosotros de país. Y nuestro gobierno, el gobierno anterior, el gobierno de Cristina y de Néstor, en este sentido tuvo que llevar adelante al interior estas tensiones, ¿no? Y bastante bien lo ha hecho dentro de todo. En ese sentido, Guillermo, muchos de nosotros peronistas, te apreciamos porque vos representás un poco la visión más peronista del justicialismo, ¿no? Mirá, primero, los europeos se han equivocado en todas las categorías conceptuales que desarrollaron para tratar de ordenar la sociedad. Se equivocaron con el liberalismo y el neoliberalismo, porque surgen en Europa, no es que surgen. Se equivocan con el marxismo, se equivocan con la socialdemocracia y se equivocan con el nacionalismo xenófobo, que fue
cada uno de ellos costó millones y millones de muertos. Ujú. La única doctrina superadora de todas ellas es una doctrina surgida en el seno de un pueblo mestizo, un pueblo nuevo, que son los pueblos americanos, y dentro de los pueblos americanos el pueblo argentino, y que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, superadora de todas las que te mencioné, Claro. superadora del nacionalismo de exclusión. Nosotros somos un nacionalismo de inclusión. Decimos que ningún pueblo es superior al pueblo argentino, pero el pueblo argentino no es superior a ningún pueblo. Por lo tanto, entendemos el nacionalismo en la comprensión del resto de los pueblos y la necesidad del resto de los pueblos. Y obviamente, desde la socialdemocracia, el marxismo y el liberalismo nos hemos cansado de explicar. Todas aquellas decisiones de política, económicas, sociales, como las quieras llamar, y las múltiples facetas, que no surjan del seno de nuestra doctrina, son anteriores al peronismo y por lo tanto fracasadas. Claro. Yo no necesito ir a Portugal para saber lo que tengo que hacer en la Argentina si tengo una clara cosmovisión desde nuestra doctrina. Porque somos superiores a los portugueses, un pueblo imperial, Claro. que esclavizó otros pueblos en África. Hay que preguntarle a los angoleños, sino quiénes fueron los portugueses. Entonces me parece, bueno, o podemos preguntarle a los guaraníes quiénes fueron los portugueses. Entonces me parece que no es sensato ir a buscar soluciones cuando nuestra doctrina las tiene en su seno. En cuanto a la administración de las tensiones del conjunto, sí que fueron bien resueltas en la gestión anterior, pero el tema es el que toma las decisiones. En este caso, estará por verse. No quién va a ganar las elecciones, porque todos vamos a votar al que va a ganar, esto es obvio, sino cómo se solucionan las tensiones y si es que hay la suficiente capacidad analítica para resolverlo. Yo en esto, bueno, tenemos que analizarlo, verlo. Sobre el caso específico del INDEC hay declaraciones que no fueron felices del candidato. No sé por qué. Presupone que Todesca es mejor que Ana Edwin. No sé de dónde. No sé por qué dice eso. Ana Edwin era una compañera que prácticamente hizo todo su desarrollo profesional en el INDEC. Era una experta en estadísticas. Y Todesca no. Claro. Todesca no. Un muchacho de afuera que lo pusieron, está todo bien. Yo creo que el INDEC ahora funciona bien, pero antes funcionaba tan bien como ahora o mejor. En todo caso, el día que este equipo del INDEC haga un censo, como hizo Ana Edwin el día que falleció Néstor Kirchner en el 2010, podemos comparar, pero hasta que no haya un censo superior al que hizo Ana Edwin, me parece que es ridículo decir que ahora funciona mejor. Son esas cosas como para que intentamos parecernos a ellos y pensamos que ahí nos va a ir bien, y cuanto más te parezcas a ellos, peor te va a ir, porque ellos han fracasado. Así es. Guillermo, ¿lo conoces a Matías Culfas? Lo he visto un par de veces, no mucho más que eso. No tenés referencias, digamos. Bueno, las cosas que yo hablaba, en realidad interactuaba más con Marco Del Pon. Él creo que era gerente en ese momento del Banco Central o era jefe de asesores. Me parece que la jefa de asesores era la señora Todesca y la hija y me parece que Culfas era el gerente general. Yo me encontraba más con Marco Del Pon, pero bueno, es la misma gestión, digamos, así que no creo que hayan, digamos, ellos tienen opiniones distintas a la que tenía Marco Del Pon, no creo que hubiesen estado en el Banco Central esos años, así que me parece que mirando lo que hizo Marco Del Pon se puede saber lo que piensa Culfas y también la señora Todesca. Interesante para caracterizar por ahí personajes que no son tan conocidos, pero que bueno, ahora van a cobrar relevancia. Guillermo, me gustaría preguntarte esto. Hubo un debate muy interesante entre vos y Miriam Bregman en la pantalla de C5N hace un año, un poco más de un año también. En ese debate pasó un poco inadvertido para la mayoría, pero para los que creemos que la ideología marca el ritmo de la política, lejos de pasar inadvertido, resultó bien interesante. Ahí vos le explicabas a Bregman las diferencias entre nuestro pensamiento y el de la izquierda en torno a
cuestiones como la religión, el Estado, la propiedad privada y otras cuestiones. Pero particularmente fue interesante cuando le decías que para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ya que no creemos en la lucha de clases como motor de la política, los peronistas, ¿no? En lo particular, sí. Sí, no, tal cual te decía, sí, me recuerdo perfectamente. Claro. Esto me llevó a pensar, o a repensar, cuando Perón dice que para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan, es decir, que hay quienes no trabajan. Si vos decís que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, va implícito que hay otro tipo de gente que no trabaja, y que por consiguiente no serían considerados hombres, si seguimos la lógica. En términos clásicos, ya que nuestra doctrina se referencia siempre en el pensamiento clásico, no serían considerados, si vos decís no son hombres, no son ciudadanos en el pensamiento clásico. Entonces, no ser hombres es no ser ciudadanos, si se quiere. Por consiguiente, de no ser considerados ciudadanos, en una ética pública peronista, estos no deberían ser considerados en las políticas de gobierno, es decir, en un gobierno peronista no se debe gobernar para estos que no trabajan, que no son ciudadanos, no son parte de la sociedad política. Su bienestar, digamos, al peronismo no le representa una inquietud a priori. ¿Esto vos lo interpretás así también? Mira, yo creo que se refiere el general en el espacio de los factores de producción y el ingreso que generan esos factores de producción. Entonces, cuando Perón dice hay una sola clase de hombres los que trabajan, yo creo que está diferenciando entre te ganarás el pan con el sudor de tu frente y la oligarquía que vive de rentas. Claro. Me parece que cuando Perón decía esa raza miserable se está refiriendo a esto, no considerarlos no humanos, digamos, sería... Pero dice, bueno, la felicidad del pueblo es antitética a la existencia de la oligarquía. Por eso la contradicción fue siempre patria-antipatria, caracterizando a la antipatria como la oligarquía, o pueblo-antipueblo, y obviamente también llevándose la oligarquía el mote de antipueblo. Creo que lo que Perón está diciendo ahí, terminemos con la oligarquía. Claro. Que es el objeto de la oligarquía de acumulación es el precio de la comida. Por eso Macri lo primero que hace es duplicar el precio de la comida. Por eso no es un esquema neoliberal el gobierno de Macri, sino oligárquico. Intentó transformarse en algo neoliberal con la llegada del fondo, pero fue tarde. Esta incorrecta caracterización del gobierno de Macri llevó también a una incorrección de la política que hizo que no te unificaras en contra de los oligarcas en el 17. Claro. Y tampoco en el 19, porque hoy tenemos fuerzas peronistas en las distintas ofertas electorales. Uh-huh. Porque la unidad implica también la articulación con los matices. Y como yo no voy a sacar el dedo largo para acusar a ningún compañero, digo, mire, el Partido Justicialista del cual yo soy conducción no hizo los esfuerzos suficientes para que todos los compañeros estén en el frente electoral que el Partido Justicialista tenía que hegemonizar, y tengo la sensación que no lo está hegemonizando, tengo la sensación que está participando. Se va a ver en las políticas. Nosotros tenemos conducta partidaria y vamos a votar al candidato que integra o que salió finalmente elegido por un método muy extraño, claro, en el frente que integramos, pero veremos cuando empiece a caminar. Claro, lo que pasa, Guillermo, que ahí, digamos, si la cosa va bien, bárbaro, nosotros desde ya que los que estamos de este lado vamos a votar a Alberto, como lo hemos hecho en el paso. No está en discusión bajo ningún punto de vista. Ahora bien, cuando vos decís, veremos cómo se va resolviendo cuando efectivamente tome el poder Alberto. Vamos a ser claros, si no le va bien, sí, vamos a estar los peronistas diciéndole esto no es peronismo, es así de fácil. Claro, porque ahí ya va a ser más difícil, digamos. Bueno, pero por eso estamos diciendo, cuando a mí me dice, ¿usted va a participar del gobierno de Alberto? No. Tengo que reconocer que tampoco me lo han ofrecido, no es que me dice, che, claro, Moreno, vení,
y yo me hago el difícil. No, tampoco me lo han ofrecido. Pero yo digo no, porque de algún lado el peronismo doctrinario tiene que mirar y observar, porque si no le va bien, porque sus marcos conceptuales no le permiten resolver la situación, bueno, alguien tiene que decir, mire, acá la verdad que no hubo unos planes, programas y proyectos salidos de nuestra doctrina. Si son salidos de nuestra doctrina, bienvenido. Lo que yo estoy escuchando, y me estoy refiriendo en términos económicos, lo veo con cierta inquietud. ¿Está bien? Los veo con cierta inquietud. Sin duda. Sin duda. Claro, no los veo afrontando la contradicción contra la oligarquía a partir de las retenciones, entonces tengo mis dudas. Bueno, porque acá la deuda es muy fácil. Vos tenés que empezar a ordenar esto. Primero tenés que hacer una propuesta de pago. Cuando vos hagas una propuesta de pago de la deuda, alguien tiene que poner la plata, porque el problema no es pagar o no pagar. El problema es quién pone la plata para pagar. Eso de no pagar es una tontería adolescente. Claro. Ahora, el problema es quién pone la plata. O la pone el pueblo trabajador o la ponen los oligarcas. O la ponen los que trabajan o los que viven de renta. Y esa es una definición política, clarita y precisa, que yo entendería que en campaña electoral no la podés dar. Perfecto. Por eso hay que esperar que empiece a caminar. Guillermo... Igual a mí no me gusta la manera de hacer política donde no decís lo que vas a hacer, pero supongamos que la estrategia la define el candidato, tiene derecho a hacer. Bueno, pasa que eso también, hay algunas ideas de legislar un poquito las candidaturas en ese sentido, ¿no? Porque no es posible que un candidato diga A y después haga Z. Bueno, pasa que es muy difícil. Por eso a mí no es de mi agrado, yo voy de cara al sol diciendo siempre lo que voy a hacer. Claro. Pero bueno, también puede ser que la estrategia sea la correcta, es simplemente esperar los 60, 90 días después de que empiece a gobernar y ahí nos vamos a dar cuenta. Así es. Ahora, si no son políticas peronistas, nos va a tener del otro lado señalando y diciendo, mira, esto no es peronismo. Por eso no solo hay que votar, sino también empujar al interior del espacio, empujar para el lado que nosotros entendemos que es el que más va a beneficiar al pueblo trabajador, ¿no es cierto? No, mira, ya me parece que eso es una definición del candidato. Él tendrá otro marco conceptual y nos tocará a nosotros decir esto va en la dirección correcta o no va en la dirección correcta. Si no va en la dirección correcta, inmediatamente se dice no sos peronista. Bueno, en ese sentido, Guillermo, te escuché recientemente una declaración que me llamó la atención. Fue muy al pasar, así que habría que ver. Pero vos dijiste en referencia a una entrevista, yo no recuerdo dónde en este momento, en referencia al comportamiento partidario que nos hace a todos votar al candidato que es el que surge de nuestro espacio, sea quien sea, y esto se ha dado así a lo largo de los años en el comportamiento, digamos, del militante peronista. Hablando de este comportamiento partidario, el comportamiento que por otra parte vos estás teniendo en este momento al votar a Alberto, pese a no compartir algunas cosas, y vos dijiste, este comportamiento partidario que tengo, tal vez por última vez. Claro, porque está claro que otra vez con las manos atadas no me van a agarrar. Vos no podés que los compañeros planteen una campaña, un espacio electoral y después que los avales tengan que ser para ser candidatos del Partido Comunista o del Nuevo Encuentro. Hemos hablado aquí. Eso es una estupidez. Bueno, eso es un error garrafal que cometió Quiroga. Él y su apoderado Landó. Así es. Un error garrafal. Es responsabilidad exclusiva del presidente del partido. Sí, porque hoy estaríamos hablando de una candidatura del 70%. Y hoy estaríamos hablando de una candidatura mucho más importante en unas pasos que hubiese estado por encima del 60 y pico por ciento, porque hubiesen estado todos los matices. Claro. Pero en vez de juntar todos los matices, decidieron que era candidato el que tenía la mitad de avales de partidos que no eran del Partido Justicialista. Un disparate, una estupidez. ¿Pero cómo vas a ir a buscar los afiliados del Partido Comunista para ver si sos candidato del peronismo? ¿Dónde se vio eso? Claro. Es una estupidez. Ahora, eso, la mano que empujó eso, que escribió, fue la de Landó, pero la decisión política de Gioja, yo no le puedo echar la culpa en eso a Alberto ni a Cristina, ellos decidieron, obviamente, y sobre todo a Alberto,
obviamente que tiene que buscar lo que más lo beneficie. Si el Partido Comunista quería que él fuera candidato, es obvio que le iba a dar los avales solo a él. Entonces, en el reglamento electoral no puede ser de tamaña estupidez. Yo lo podía haber judicializado, pero no estoy acostumbrado a que la política se haga en la justicia. Así que te la aguantás, decís lo que decís. Ahora es la última vez, porque si no sos como la mujer golpeada que vuelve al hogar, Claro, ¿viste? Eso es una estupidez. Ahora, Bueno, es bien preocupante lo que decís, porque, digamos, es que van a aparecer varios partidos. Que lo que hizo Gioja es por primera vez destruir la hegemonía del Partido Justicialista como representación del movimiento peronista. ¿cómo ves en este sentido las PASO como mecanismo de interna abierta? Podría ser, pero siempre y cuando el reglamento electoral permita todo. Si no, tienen que ser en internas. Claro, pero la interna abierta, como es hoy en día, tiende a desfigurar un poquito la vida interna. A ver, para decirlo claro, la ideología de los partidos. Vota cualquiera y entonces no votan solo los peronistas. Bueno, está bien, pero es proceso de la democracia, voz del pueblo, voz de Dios. A mí eso no me molesta. Lo que digo que tiene que ser regla de juego que te permitan participar, no que no te permitan participar. Uh-huh. Bueno, esto fue lo que terminaron generando y se van a pagar las consecuencias. Ojalá que a Alberto le vaya bien. Si a Alberto le va bien, vos a mí no me tenés que llamar el año que viene. Ahora, si a Alberto le va mal, y obviamente que no solo vamos a estar complicados, sino que vamos a estar diciéndole, mirá, la verdad, Alberto, vos no hiciste políticas peronistas. Claro. Porque el peronismo va más allá del fracaso de Alberto. Claro. ¿Está bien? Claro, pero entonces, bueno, ahora, ojalá le vaya bien, todos tenemos esperanza de que le vaya bien. Si uno no quiere tener ningún protagonismo, no es que yo te llamé para que hablar con vos me llamaste. Me llamaste y decís, mirá, tenés algo que decir en la medida en que, bueno, muy bien. Ojalá que no tengamos nada para decir porque a Alberto le va bárbaro. Entonces, me llamás por última vez para marzo, abril, mayo y me decís, che, Guillermo, está bárbaro. Pero yo te digo, está bárbaro el país. La verdad que este chico se tiene que quedar 8 años. Listo. Y está bien, si esto es todo lo que deseamos. Ahora, también está la posibilidad de que no le vaya bien. ¿Por qué? Y porque, viste, hay como un tufillo en las presidencias, que cuando va con los radicales dice yo soy hijo de Alfonsín. Y a mí me da se me revuelven las tripas. Claro, que te diga, yo soy hijo de Alfonsín, cuando nosotros somos la flor que plantaron Evita y el General, hace ruido, sin duda que hace ruido. Claro. Pero ¿cómo es? Alfonsín quiso destruir el movimiento obrero organizado, la ley Muche, ¿cómo no voy a saber esas cosas? Aparte, cuando el pibe Santoro dice que Alberto en realidad reúne lo mejor del peronismo y lo mejor de la socialdemocracia, está diciendo los socialdemócratas estamos penetrando en el peronismo para resolver las ineficacias del peronismo en términos ideológicos. Ah, bueno, bárbaro. Como yo te empecé diciendo, nosotros somos superadores a ellos, si vos tomás decisiones de la socialdemocracia te va a ir mal, como le fue mal al Frepaso en la Alianza. Claro. ¿Está bien? Y como le está yendo mal a los gobiernos socialdemócratas en Europa, porque son doctrinas perimidas, nosotros somos superadores. Yo digo a veces el chiste y no tan chiste, si hay extraterrestres son peronistas, porque es la doctrina que evolucionó, y si ellos están más evolucionados en términos científicos, tecnológicos, tienen que vivir en una comunidad organizada, seguramente son peronistas. Bueno, por ahí, somos el estadio superior. Por ahí anda el ARSAT pueblo peronista haciendo doctrina. Guillermo, bueno, te hago una consulta más. Ya para ir terminando, sabemos que esta hora para vos ya va siendo tarde. Sí. ¿Cuál es el origen de la inflación, Guillermo? Son múltiples causas. En la Argentina, obviamente, vos no podés monetizar el déficit fiscal y pensar que no vas a tener inflación, pero tampoco tenés que entender que puede haber cuellos de botella en determinados segmentos de oferta productiva. Tampoco podés incentivar la demanda más allá de la frontera de producción en tiempo y lugar. Son múltiples causas. Por lo tanto, vos la tenés que enfocar desde todos esos esquemas. Sin equilibrio o superávit gemelos, va a ser muy difícil que no tengas inflación. Entonces, bueno, son múltiples causas. Lo primero que tenés que buscar son los equilibrios macroeconómicos. Y sobre esa base es que tenés que plantearte tu acción de gobierno. Desde ya, que si es cierto que me están diciendo que están buscando una inflación del 2% mensual, yo te digo, mirá, si lo que sacó ámbito financiero hoy es así, te digo, mirá, a mí me hace mucho ruido. Claro. Pero muchísimo ruido, ¿no? Claro. Así, Kirchner lo que me planteó a mí cuando
decidimos recrear la Secretaría de Comercio, era 10 como máximo en el año. Y acá me están planteando 20, bueno, tenemos Porque que llevarlo. te Pero habla bueno, de la- vamos a verlo caminar, vamos a ver qué pasa. Tal cual, Guillermo. Bueno, Guillermo, no queremos robarte más tiempo, sí queremos, si nos permitís, comprometerte a una futura entrevista, porque nos han quedado Sí, en el tintero hombre. muchas preguntas. Pero me llamas una vez por mes, tranquilo. Bueno, te mandamos un abrazo, un saludo, un ¿Y qué cariño muy hacemos? grande de Nicolás Gallina, un compañero que no pudo estar hoy en el programa y desearía haberlo estado, pero bueno, en una futura entrevista sin duda podrá Así compartir será, con y vos. te mando un fuerte abrazo, Pernita, para vos y todos los oyentes y la familia. Y no te olvides que los mejores días son, y no tengas duda que serán peronistas. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Guillermo. Chao, querido. Hasta luego. Y así pasaba Guillermo Moreno por el 1000 razones del día de hoy. Creemos haberle preguntado cosas importantes. Esperemos que hayamos satisfecho la inquietud no solo nuestra, sino también de la audiencia. Y sin duda, próximamente podremos tenerlo de vuelta y hacerle algunas preguntas que nos han quedado pendientes. Yo quería preguntarle un poquito más por el rol de la oligarquía, cosa que ya habíamos hablado al principio del programa con Antonio Rugier, pero posiblemente lo podamos hacer en el futuro. No queremos dejar pasar el programa sin mencionar algunas cositas que han ido pasando. Y que nos parece que vale la pena mencionarlas. Tenemos en el ámbito local, nos parecía que no se podía dejar de mencionar las declaraciones de Luis Brandoni, que aunque sean irrelevantes a esta altura del partido, no dejan de causar curiosidad, ¿no? El tipo dice que si no hay fraude, gana Cambiemos. Que no tiene duda de que si hay fraude, gana Cambiemos. O una cosa así lo escuché decir. Y la verdad es que habría que decirle a Luis que esto no es así, digamos. Que el fraude en todo caso siempre va a venir de aquel que tiene, como hablábamos antes, los fierros del gobierno. De aquel que es poder, no de aquel que es oposición. El que tiene la posibilidad de hacer trampa de forma relevante, va a ser siempre el que tenga los medios del Estado a su disposición. Luisito. Por ejemplo, con la modificación que lleva al voto en papel, al voto electrónico. Entonces, habría que explicarle a Luis ciertas cosas que son importantes. Estamos de vuelta, bienvenidos a 1000 razones. Perdón, una desinteligencia, pero bueno, ya estamos de vuelta. Decía que había que explicarle a Luis Brandoni que esto no es así. En todo caso, la trampa que puede hacer la oposición, cualquier espacio de la oposición, es ínfima y se limita al voto cadena y cosas como esas que realmente no influyen en nada. Está este mito del voto cadena que siempre te van a achacar que el peronismo, el voto cadena. El voto cadena no mueve 50 votos. Vamos a explicar brevemente. El voto cadena es... ¿Cómo funciona el voto cadena? Vos tenés que vos cuando vas a votar te dan, antes de entrar al cuarto oscuro, un sobre con la firma del presidente de mesa. Vos entrás, pones tu voto en el sobre, salís y depositas el sobre en la urna. El voto cadena funciona consiguiendo un sobre de esos sobres que no son cualquier sobre, con la firma del presidente de mesa.
ahí tiene que haber en principio un arreglo con el presidente de mesa o una falsificación o algún tipo de artilugio que te permita obtener sobre con firma. Entonces, vos tenés el sobre con la firma y esto le permite al puntero de barrio, digamos, darle el sobre a un militante o a alguien que esté arreglado con él. El tipo con ese sobre va a votar. Cuando llega a la mesa de votación, le dan el sobre que le tienen que dar. El tipo entra al cuarto oscuro con 2 sobres, pone el voto, se lleva el sobre que le dieron, y el otro sobre que ya previamente lo tenía, porque se lo había dado el puntero, ya con la boleta adentro puesta y ya cerrado el sobre, con ese vota. Se va de la escuela y tiene todavía otro sobre. Ese sobre se lo entrega al puntero. El puntero vuelve a repetir la operación y de esta forma el puntero siempre controla los votos de todo aquel que él manda a votar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto se reduce a muy poca cantidad de gente. Está reducido a la cantidad de gente que el puntero conozca, y dentro de ese grupo, que ya de por sí no estamos hablando de mucha gente, a la cantidad que dentro de ese grupo vote en esa mesa. Entonces realmente es muy poquito lo que puede influir el voto cadena. Hablamos de... Se cuentan con los dedos de las manos, o a lo sumo, no sé, 20 personas, 30... No es relevante el voto cadena. Entonces, cuando Luis te dice que estamos haciendo fraude, instala algo que es insostenible y que de ningún punto de vista tiene sustento. En todo caso, más tenemos nosotros para dudar de ellos que ellos de nosotros. Por otra parte, no hay, pienso yo, no hay trampa que pueda traccionar un porcentaje tan grande de votos como el que quedó referenciado en las PASO, ¿no? Veremos igual, porque siempre todo es posible en política. 2 más 2 nunca es 4, entonces habría que ver. Pero en principio yo le diría a Brandoni que no albergue tanta esperanza en esto, porque no es tan así, Luis. Y bueno, teníamos otras cosas para mencionar, pero nos estamos quedando sin tiempo. Y la vamos a dejar pendientes para el programa que viene. Programa en el cual seguramente estaremos ya de vuelta con Mariano y con Nicolás, nuestros compañeros de viaje en esta aventura que es 1000 razones. Y para terminar queremos invitarlos, como siempre, a participar. Invitarlos a escribirnos por nuestras redes sociales, 1000 razones OK en Twitter, en Facebook. A participar de esto que más que un programa de radio es un espacio en donde tratamos de pensar un poquito las cuestiones políticas que hacen a nuestro municipio, a la política nacional, a la política internacional, y poder agotar un poquito y encauzar esas inquietudes que por ahí en casa tenemos y que queremos, y que casi te diría yo, necesitamos hablar con alguien. Y en ese sentido, invitarlos a todos a participar. Así que escríbanos, acérquense, que tanto el programa 1000 razones como el espacio 1000 razones estará contento de recibirlos. Les mandamos un fuerte cariño, un fuerte abrazo. Esperamos la semana que viene estar ya sin este resfrío y poder estar junto a ustedes de mejor manera. Un abrazo muy grande, hasta el martes que viene. Chau.